Hincapié Montoya. Ella, por la gracia del Señor, fue bautizada hace 22 años. Está casada con el hermano Juan Carlos Giraldo. Él es predicador y evangelista en Marinilla, Colombia. Tienen dos hermosas niñas, Isabela, de 13 años, y Antonella, de 2 años. Su profesión es en el trabajo social y en la Iglesia de Cristo ella sirve en el Ministerio de Damas y de Niños. Actualmente ella se encuentra ejerciendo una de las labores más lindas que tenemos como madre, que es la de dedicarse a cuidar de su familia y apoyar a su esposa. Ella es nuestra hermana Juliet Montoya, nos va a traer el mensaje, palabra de Dios, el día de hoy, con el título o tema, Mi prioridad humana número 1. Por favor, voy a pedir oración en este momento por el mensaje que nos trae la hermana. Hermana Amparo Guerrero, para usted, por favor, guiarnos en una oración que va a pedir para la palabra. Oremos. Amado Padre, Rey de la Gloria, soberano y eterno Rey, gracias te damos a este grupo de tus hijas por tener aquí la disposición, las ganas, el corazón dispuesto y la mente abierta para escuchar tu palabra, Padre, a través de nuestra hermana que nos trae el mensaje en esta tarde. Sea usted llenándola con tu Santo Espíritu de sabiduría y danos a nosotros el entendimiento, bendito Rey. Gracias te damos y te dejamos a la hermana, pues, para que sea palabra tuya a través de ella que nos hable. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana. Hermanita, el tiempo es suyo, hermanita Juliet, para que nos comparta el mensaje. Voy a dejar de compartir pantalla para que usted pueda compartir si desea. Adelante, hermana, el tiempo es todo suyo. Gracias, hermana. ¿Me escuchan bien? Sí, hermanita. Bueno. Lo que pasa es que acá está lloviendo un poquito fuerte. Ah, ya, está bien. ¿Están viendo todas bien la pantallita? Sí, hermano. Ok, bueno, espero que me escuchen bien. Bueno, hermanas, primero que todo, muchísimas gracias a la hermana Ana por la invitación. Y pues es un placer de verdad estar con todas ustedes el día de hoy. Hermanitas, el tema que les traigo el día de hoy se llama Mi prioridad humana número 1. Entonces, muchas mujeres, yo sé que se están preguntando, ¿cómo así que mi esposo debe ser mi prioridad humana número 1? ¿Acaso no es Dios? Entonces, quiero que hoy empecemos este tema con algo supremamente importante y creo que todas las que estamos acá sabemos que la única razón por la que estamos en esta reunión es por Dios y porque nos queremos edificar y porque queremos crecer y porque queremos obedecerle a Él únicamente. Así que la prioridad número 1 en la vida de nosotros como cristianas es Dios, pero humanamente en esta tierra nuestra prioridad debe ser nuestro esposo y más adelante vamos a ir desarrollando el tema. Pero hoy quiero que nos centremos primero que todo en que esa prioridad número 1 en mi vida debe ser Dios y por eso estamos acá en este momento y por eso nos estamos consagrando a Él. Y quiero ir primero que todo a Mateo 22, 36 al 39. Permiso, quito por acá una cosita que me sale. Donde acá, en el contexto de esta cita,
estaba Jesús en una reunión y los fariseos le dicen a Jesús, pero con el ánimo de tentarlo, ¿sí? Porque siempre los fariseos estaban tratando de que Jesús tropezara y siempre con el ánimo de tentarlo para que él dijera cosas que no estuvieran de acuerdo a la ley o que Jesús se equivocara. Entonces le pregunta uno de estos y le dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Entonces Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hermanas, quiero que hoy nos centremos, este no va a ser el versículo guía de la clase, pero para mí es el principal porque de aquí va a partir toda la clase del día de hoy. Y quiero que tengamos en cuenta que para poder hacer y poder tener a nuestros esposos en el número uno, en el lugar número uno de nuestras vidas, tenemos que poner primero que todo a Dios en primer lugar para poderle obedecer sus mandamientos. Y el segundo mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y buscando la palabra prójimo, dice que prójimo es esa persona que te necesita, esa persona que necesita ayuda, esa persona cercana a ti. Y yo les pregunto a todas las mujeres que hay casadas en este momento, ¿cuál es el prójimo más cercano y más íntimo que tienes en tu vida? ¿Cierto que es el esposo? Entonces, Dios nos dice que lo amemos como a nosotras mismas. ¿Y quién quiere que a uno le pasen cosas malas? ¿Cierto que no? Cuando uno se ama a sí mismo, uno no permite que le pasen cosas malas, ni que sufra, ni uno quiere sentir dolor de ninguna índole. De esa misma manera tenemos que ser con ese esposo, porque nosotros no queremos que ellos sufran y que ellos pasen momentos desagradables o malos. Entonces, teniendo esto en cuenta, solo lograremos amar y sujetarnos debidamente a nuestros esposos si ponemos a Dios por encima de todo y lo amamos con intensidad, ¿sí? No solamente es amarlo de palabra, no solamente es reunirnos cada 8 días, no solamente es leer la palabra de Dios todo el día, es que nos conectamos a las reuniones de damas cada que sale una, entonces estoy ahí ingresando, entonces soy la más piadosa, no. Una mujer consagrada realmente a Dios es la que se sujeta a sus mandamientos y la que obedece su palabra. Entonces, hermanas, quiero que entremos y que veamos en esta tarde, quiero que nos centremos en 3 puntos importantes, ¿sí? Y uno de ellos es, ¿quiénes de ustedes se casaron para ser infelices en su matrimonio? Yo creo que ninguna. Y por lo tanto, pues yo tampoco, ¿sí? Cuando yo me casé, yo quería ser muy feliz en mi matrimonio. Yo quería lo mejor para mí y para mi esposo. Pero desafortunadamente, y se los tengo que decir en este momento, mi matrimonio no ha sido color de rosa todo. Y ya vamos a ir viendo por qué no ha sido color de rosa todo como yo quería. Entonces dice Dios, en Lucas 11, 27 y 28, estaba Jesús en otra de sus reuniones predicando la palabra y dice que mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Pero él dijo, al contrario, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces, en este momento, esta mujer pone por alto a la madre de Jesús y alaba a María. Pero entonces Jesús, como siempre, él poniendo en primer lugar las cosas celestiales y lo que él vino a predicar a esta tierra, entonces él de una hace un alto y le dice, no, un momentico, no, mi madre bienaventurada no, feliz mi madre no. Feliz los que oyen la palabra de Dios y la guardan.
Acá vemos cómo Jesús nuevamente, como lo hace en varios textos de la Biblia, pone por encima las cosas celestiales que las terrenales. Esto no quiere decir que María no haya sido bienaventurada o que no haya sido dichosa o que Jesús le hubiese dado menor importancia a su madre. No, sino que Jesús está diciendo, no pongan los ojos en las cosas de la tierra, miren las cosas celestiales que son primero y son eternas. Entonces él dice, usted quiere ser feliz, usted quiere ser dichosa, usted quiere ser bienaventurada, entonces oiga mi palabra y guárdela, obedézcala. Entonces solamente hay dos pasos acá en este versículo. Oiga y haga, solamente. Y esta palabra, este texto también lo podemos encontrar en Salmos 112.1, en el 128.1, en Juan 13.17, en Proverbios 8.32. Podemos ver que Dios nos repite esto constantemente para que lo tengamos en cuenta, pero desafortunadamente nosotros, como nos caracterizamos por desobediencia, entonces no hacemos caso a lo que nuestro Padre nos dice. Y pasa lo mismo con nosotras, las que somos madres, cuando le decimos a nuestros hijos no hagan porque les va mal y hagan para que les vaya bien. De esta manera, Dios, nuestro Padre Celestial, también hace lo mismo con nosotros y nos dice, váyase por acá, este es el camino correcto, este es el camino de la verdad y le va bien y tendrá larga vida y tendrá una vida eterna. Pero si usted hace esto otro, le va a ir mal y se va a ir a condenación. Entonces, hermanas, acá el llamado de Dios es, usted quiere ser feliz en su matrimonio, y para las que no tienen esposo y para las que no son casadas, usted quiere ser feliz en su vida, oiga la palabra de Dios y practíquela, obedézcala. Siguiendo, hermana, ya que entramos al tema del matrimonio, se dice que la guerra más larga ocurre entre maridos y mujeres. Y lo podemos ver hoy en día con tantos divorcios, con tantos matrimonios fracasados y con tantos matrimonios infelices, incluso dentro de nuestra congregación, dentro de nuestra iglesia a nivel mundial. Y somos testigos de que cada que sale una reunión de matrimonios, de parejas, donde se le habla al esposo, todas corremos a ver cómo podemos solucionar esas áreas que están fallando en nuestro matrimonio. O sea, que eso quiere decir que si tu matrimonio, hermana, hoy está fracasando o te está haciendo daño, es porque no estás obedeciendo la palabra de Dios, o uno de los dos, o los dos no están obedeciendo. Entonces quiero que ya vayamos entrando al texto clave del día de hoy, el cual está en Efesios 5, 22 al 24, escrito por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribió esta carta a los efesios con el ánimo de que ellos, los que estaban recién bautizados, se animaran a seguir perseverando en la sana doctrina, que se despojaran de ese viejo hombre y que siguieran una vida nueva en Cristo, revestidos de todo lo bueno que estaban aprendiendo, que cambiaran ese modo de vivir que tenían antes. Y esta carta va dirigida a las esposas, a los esposos, a los amos, a los criados, a los hijos, a los padres, a las congregaciones. Y es muy bonita porque acá le habla específicamente a nosotros los matrimonios y nos habla por separado. A las mujeres les dice una cosa y a los hombres les dice otra. ¿Por qué? Porque tenemos características diferentes. Porque el hombre piensa de una manera y actúa de una manera, tiene una naturaleza diferente a la de la mujer. Ellos fueron creados para una cosa y nosotros fuimos creadas para otra. Entonces Pablo nos está hablando también
de acuerdo a las necesidades que tenemos cada uno. En este momento, como vamos a hablar es de esposas, entonces él nos va a decir cómo debemos amar a esos esposos que usted y que yo escogimos. Y dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su propio cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Acá nos está pidiendo sujeción, y ese es el tema que yo creo y me atrevo a decir que a ninguna nos gusta, y menos en la época que estamos viviendo hoy en día, donde el mundo constantemente nos está diciendo, no te sujetes, libérate, empodérate, el mundo es tuyo, eres muy inteligente, tú puedes con todo y con más, no necesitas de un hombre para ser feliz. Entonces el mundo nos está diciendo todo lo contrario a lo que Dios nos está diciendo en su palabra. Y desafortunadamente muchas de nosotras nos dejamos permear por esas corrientes que vienen, que se nos meten incluso indirectamente con novelas, en noticias, en revistas y en una cantidad de cosas, y nos hacen perder el foco realmente de lo que Dios quiere para nosotras y cómo Él diseñó el matrimonio para que nosotras fuéramos felices. Entonces yo me hacía una pregunta, entonces ¿por qué no nos sujetamos? ¿Por qué nos cuesta tanto sujetarnos a nuestros maridos? Pienso que porque no reconocemos, porque no aceptamos y porque no obedecemos el orden de autoridad establecido por Dios. Y en 1 Corintios 11:3, Dios nos dice cuál es el orden de autoridad, y yo creo que usted, como conocedora de la palabra, hermana, también conoce el orden de autoridad, pero lamentablemente no lo aceptamos porque a veces ponemos más por encima nuestro orgullo, lo que sentimos, nuestras opiniones, que lo que Dios estableció. Y dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Entonces, teniendo en cuenta este orden de autoridad, podemos ver que hay una sujeción y hay un rango. Primero está Dios, luego Cristo, el hombre, la mujer y los hijos están al final. Este es el orden establecido por Dios, no por el hombre. Así que lo debemos obedecer. Yo quiero que hoy entendamos qué significa sujeción, porque a veces las mujeres corremos cuando nos dicen sujétate a tu esposo, sujétate a tu congregación, sujétate a los gobiernos. Entonces nos da como miedo y como temor esta palabra, pero sujeción no es sinónimo de esclavitud. Para Dios la sujeción no es esclavitud. La sujeción es el orden por el cual las cosas van a funcionar de la manera correcta. Sujeción significa que es un principio de obediencia establecido por una autoridad mayor. Esa autoridad mayor es Dios. Y ese principio de obediencia no se hace por intimidación o por esclavitud, sino que se hace voluntariamente por amor y por respeto. Entonces, si yo primero reconozco la autoridad dada por Dios, Él me dice sujétate, yo puedo no sujetarme, yo tengo la voluntad, la autoridad de decir no me sujeto, Dios me hizo libre. Pero resulta que como estamos en los caminos de Dios y lo queremos agradar, eso piensa una persona del mundo. Una persona del mundo dice, no, ¿y yo por qué me tengo que sujetar? Que a mí eso no me gusta, no me interesa. Pero resulta que esto es palabra de Dios. Y las que estamos acá reunidas estamos buscando agradar a Dios.
Y primero tenemos que reconocer que esta autoridad de la sujeción es dada por Dios, no es dada por un hombre. Y lo tenemos que hacer voluntariamente, por amor y por respeto. ¿A quién? A Dios. Entonces, hermanas, la sujeción de la mujer a su esposo no significa que sea vista como un ser inferior o de menor importancia. La sujeción a la autoridad debe ser consistente en igualdad. Todos somos iguales para Dios. En importancia, en dignidad y en honor. De hecho, acá traigo un ejemplo donde Jesús estuvo sujeto a sus padres y a Dios, y esto no le restaba importancia a Jesús. El hecho de que Jesús se sujetara a sus padres no quería decir que Jesús perdía su autoridad y su poder en la tierra, ¿sí? El hecho de que Jesús se sujetara a su Padre Celestial, esto no quería decir que entonces ya dejaran de ser uno o que Jesús fuera menor, como dicen otras sectas por ahí. No, Jesús no perdía su naturaleza divina ni perdía unidad con el Padre. Seguían siendo uno, pero Jesús siempre ponía por encima la sujeción a Dios. Y lo podemos ver en muchos versículos de la Biblia, y sé que ustedes también los conocen, cuando Jesús siempre decía, y me sujeto al Padre, y Padre, por favor, y siempre era orando porque estaba en total dependencia de su Padre Celestial. Eso se llama sujeción. Entonces, hermanas, quiero que entendamos en este segundo punto que la clave de este versículo no es que yo me sujeto a mi esposo porque él es la criatura más maravillosa del mundo y porque es el más perfecto, ¿cierto? No, yo me sujeto a mi esposo porque así me debo sujetar al Señor. Porque si yo me sujeto a Cristo, me estoy sujetando a mi esposo. Así de sencillo, hermano. Si usted no se está sujetando en este momento a su esposo, déjeme decirle que usted no está sujeta a Cristo y no está siguiendo los mandamientos. Y lo mismo pasa conmigo. Por eso empecé diciendo que para mí había sido muy difícil reconocer esta situación y que mi matrimonio no había sido color de rosa. Todo este tiempo llevo 16 años de casada y no ha sido color de rosa. ¿Por qué? Porque primero que todo no he puesto en primer lugar a Dios, porque ha primado en muchas ocasiones mi orgullo, mi dignidad de mujer, las opiniones que han entrado del mundo a mi mente, y en este momento estoy en proceso de rehabilitación, como lo digo yo. Me estoy rehabilitando y estoy tratando de sujetarme como Dios manda en su palabra. Y les aseguro que cuando empezamos con este trabajo, que no es fácil, se los quiero decir, no es que suena muy bonito, no, suena muy bonito, pero tampoco es tan bonito y no es tan fácil, hermanas. No es fácil negarse a uno mismo, no es fácil decir, trago, no es fácil decir, mejor callo, no es fácil, pero se obtienen cosas buenas y los resultados se ven y Dios va trabajando en uno y va trabajando en ellos. Así que hagámoslo por nuestra felicidad, pero primeramente hagámoslo porque Dios lo manda. Entonces, hermana, si me sujeto a mi esposo, me sujeto al Señor. La importancia de la sujeción es tanta, hermanas, que la sujeción está en toda la palabra de Dios. Y como les decía ahorita, la sujeción no es solamente para la mujer. La sujeción está en todas las relaciones humanas, porque si no, este mundo no funcionaría de la manera en que Dios lo planeó inicialmente. Resulta que nosotras como ciudadanas nos debemos sujetar a los gobiernos. Como hijas nos debemos sujetar a nuestros padres o nuestros hijos a nosotros. La iglesia se debe sujetar a Cristo.
Las congregaciones, nosotras como miembros de una congregación, nos debemos sujetar a los líderes de la congregación. Debemos estar ahí pendientes de todas las programaciones que hacen y participar de ellas, porque eso es sujetarme a los líderes de mi congregación, es apoyarlos en su ministerio y en su trabajo. Entonces, resulta que Dios, para que a nosotros no se nos olvide la sujeción, nos lo repite en varios textos de la Biblia y nos lo dice de esta manera. Empezamos con Efesios 5:22, que es el que estamos estudiando en este momento, y dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. En Colosenses 3:18 nos dice: esposas, sométanse a sus esposos, pues este es su deber, es nuestro deber como creyentes en el Señor. Si usted es creyente, lo debe hacer, es su deber, es mi deber. En Tito 2:5, cuando le habla a esas mujeres maestras de lo bueno, les dice: mujeres, enséñenle a las jóvenes a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. En primera de Pedro 3:1 vuelve y dice: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposos. Así, hermanas, que tenemos varios textos donde nos podemos apoyar y donde Dios nos dice: sujétate, sujétate, y vuelve y nos lo repite: sujétate, Juliet, sujétate a tu esposo, porque es tu deber como cristiana. Y si realmente me amas y me respetas, entonces vas a seguir este mandamiento. Entonces llega la pregunta que no nos gusta tanto: ¿en qué me debo sujetar, Juliet? Entonces Dios nos va a decir acá, en el versículo 24: así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿En qué? En lo chiquitico, en lo que yo le dije, en lo que a mí me gusta, en lo que me conviene. No, hermana. Dice: estén sujetas a sus maridos en todo. Eso incluye lo que no me gusta, lo que yo le dije que no hiciera, lo que no me consultó, en todo, hermana, en todo. Acá quiero aclarar algo, y es que como el hombre es la cabeza del hogar, la cabeza es la que toma las decisiones del hogar. La cabeza es el que toma la última palabra, el que toma la decisión final, ¿sí? Pero desafortunadamente a muchas de nosotras nos gusta tomar la decisión final. Y por eso es que acá en Colombia hay un dicho, no sé si allá se lo saben o lo digo mal de pronto, pero la idea es que dice: yo, en mi casa se hace lo que yo obedezco, algo así, o lo que mi mujer me manda, ¿sí? O sea que realmente es la mujer la que manda. Entonces, también esta semana escuchaba algo así como en forma de chiste, donde decía: usted quiere vivir feliz, haga feliz a su mujer, algo así, porque si no nosotras volvemos en la familia un caos. Por eso es que en la palabra de Dios dice que la mujer sabia edifica su casa, o si no la necia con sus manos la derriba, ¿sí? Entonces, hermanas, a veces nosotras, que somos muy toderas, decimos acá en Colombia, hacemos de todo, todo nos sale bien, somos como un pulpo, somos capaces de hablar por teléfono, de cuidar al niño, de revolver la olla, de trapear, ir sacudiendo, ¿cierto? Todo lo hacemos al tiempo porque tenemos esas habilidades,
Entonces a veces nos creemos como superiores a ellos porque ellos solamente hacen una cosa a la vez. Pero se nos olvida que nosotras fuimos creadas como ayuda idónea, ¿sí? No somos cabeza del hogar, la cabeza del hogar es él. Nosotras como ayuda tenemos es que ayudarles. Por eso dice la palabra, somos su ayuda. Entonces tenemos que ayudarles a tomar decisiones, le podemos dar la opinión, le podemos decir en qué estamos de acuerdo, en qué se equivoca, qué debe corregir, qué no debe hacer. Lo debemos hacer con amor y por respeto y con respeto. Y ya él tomará la decisión final. Si se va por el camino que yo le dije, pues muy rico para mí porque me hizo caso, ¿cierto? Entonces yo me siento feliz y me siento halagada y me siento respetada. Pero si él tomó otra decisión porque le pareció mejor, yo no me puedo sentir atacada o menospreciada o como quien dice, no me tomó en cuenta, entonces ¿para qué le vuelvo a hablar si igual no hace caso a lo que yo le digo? ¿Sí? De eso no se trata. Dios dice que nos sujetemos en todo, en lo que no me gusta, en lo que sí me gusta, en lo que me conviene, en lo que no me conviene, porque así lo quiere Dios. En la única cosa que no nos podemos sujetar a ellos es cuando nos pidan cosas que vayan en contra de los mandamientos de Dios, ¿sí? Si algo no va en contra de los mandamientos de Dios, sea moral, sea hacer una acción, qué sé yo, decir una mentira, hacer cosas deshonestas, cualquier cosa, inmoralidad, alguna cosa, no podemos prestarnos a este tipo de cosas porque es deshonra para Dios. Entonces, hermanas, ¿saben por qué a veces no hacemos lo que Dios nos manda? Porque ponemos en medio todos los pensamientos, ese orgullo, que creo yo que es lo más difícil, y a veces ponemos por encima, ponemos al pecado de ellos, es como nuestro distractor, y nos desenfocamos de lo que realmente nos tiene que importar. Entonces, la conducta de ellos, la enfocamos, es que yo no me sujeto porque es que él es así. Es que yo no hago esto porque es que él es así. Es que yo no puedo hacer esto porque es que él me trata así. Entonces, ese es el distractor. La conducta de ellos es el distractor y nos distrae de lo que debemos hacer. ¿Y qué es? Negarnos a nosotras mismas. Que es que me habló durito. Entonces, respiro profundo y le pido con respeto que me respete, ¿sí? Pero a veces no hacemos eso, sino que por el contrario, hacemos cosas que van en contra de lo que Dios dice y ponemos ese orgullo y esas emociones por delante, entonces no nos deja ver lo que Dios quiere que nosotras hagamos. Y me gusta mucho poner este ejemplo que sigue y es que no seguimos la receta, y me gusta mucho este ejemplo porque nos aterriza un poquito y nos vamos a imaginar en este momento que su amiga la invitó a su casa y para comer algo le da una torta que ella preparó. Entonces, a usted le encantó tanto esa torta que usted le dice a su amiga que por favor le regale la receta. Entonces su amiga muy amable y muy bella le regala la receta en una hoja, le escribe todos los ingredientes y las instrucciones y el día menos pensado usted le da por hacer la torta, saca la receta, se va para su cocina y empieza a preparar la torta. Cuando va por allá leyendo se da cuenta que no tiene un ingrediente, entonces usted dice, no, pues esto no lo tengo, pero echémosle esto, que esto también le echan a las tortas, esto sabe muy rico y le echa la torta. Y luego por allá más abajito ve que le hace falta otro ingrediente. Entonces usted dice, no, pues eso no lo necesito una torta, yo no creo que se me dañe la torta por no echarle eso, además que no lo necesita. Y entonces no se lo echa. Y así se va preparando la torta de esa manera. Y cuando ya llega el resultado final de la torta, usted se da cuenta que la torta no le quedó como la que su amiga le había dado.
¿Por qué? ¿Por qué no le quedó igualita? Pues porque no siguió las instrucciones al pie de la letra. Entonces eso mismo nos pasa con la palabra de Dios. Dios nos da unas instrucciones claritas para cualquier área de nuestra vida, como mamá, como esposa, como amiga, como vecina, como trabajadora, como ciudadana. Pero nosotras pervertimos la receta y alteramos los ingredientes que le debemos echar. Entonces, hermanas, acá es cuando condicionamos nuestra sujeción al comportamiento de ellos. Entonces, acá es donde empezamos a alterar la receta. Dios me dice que me sujete, pero yo no me sujeto porque es que Él no me ama como Dios dice que me debe amar. Entonces, Dios dice que lo ame, pero yo ¿cómo lo voy a amar si es que Él me trata tan duro y no me trata como a ese vaso más frágil que dice la palabra de Dios? Es que Él a mí no me ayuda en nada, es que Él no me colabora, entonces yo ¿cómo le voy a ayudar? Es que Él no me tiene en cuenta para nada, entonces yo ¿cómo me voy a sujetar a una persona que no me tiene en cuenta para nada? ¿Sí? Entonces estamos condicionando nuestra sujeción al comportamiento de ellos. Y nuestra sujeción no debe ir condicionada, porque nuestra sujeción es para Cristo. Nuestra sujeción no es para mi esposo principalmente, es para Cristo. Mi relación principal es así, hacia arriba. Y si mi relación principal está bien, lo demás va a funcionar bien. Y por eso es que luego terminamos amargadas y resentidas. Y por eso es que muchas veces nuestros matrimonios nos hacen daño, porque nosotras no nos despojamos de nuestros pensamientos, nuestro orgullo, nuestras emociones, sino que las ponemos en medio como barrera y no nos permite ver esa sujeción de la manera como Dios la planeó al inicio de la creación. ¿Sí? Luego, hermanas, cuando ya ellos nos tratan así, ahí es cuando empezamos a responder al pecado de ellos o a sus malas actitudes con más pecado. Y me encanta este texto, porque este texto es para aplicar en todo y a veces uno lo aplica con el vecino, con el del trabajo, con el amigo, pero no lo aplica generalmente en su casa. Entonces dice, Romanos 12, 17 al 21, y en primera de Pedro 3, 9 vuelve y nos lo repite. Y dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. No seáis vencida de lo malo, sino vence con el bien el mal. O sea, si mi esposo me hace mal, ¿qué debo hacer? Responder con bien, no responder con mal. Y eso lamentablemente es lo que sucede en la mayoría de relaciones. Casi siempre sucede lo mismo y por eso tenemos relaciones deterioradas porque no seguimos la receta. El hombre no sigue la receta porque si el hombre la siguiera y nosotros la siguiéramos, seríamos como dice en Lucas 11, seríamos felices porque escuchamos su palabra y la obedecemos y la ponemos en práctica. Pero ¿ustedes qué creen, hermanos? Que si usted ama a su esposo, lo respeta, le da su lugar, ¿él cómo la trataría a usted? ¿Cierto que bien? Y yo creo que si nuestros esposos nos amaran y nos trataran como vaso más frágil, y nos dice en la Biblia que nos trataran sabiamente, y ese sabiamente tiene un contenido grande, que a mí me encanta escucharlo, pero hoy estamos hablando de mujeres. Entonces, si eso fuera así, nuestro matrimonio sería excelente, porque los dos iríamos al mismo lado, iríamos por el camino correcto, pero lamentablemente no lo hacemos. Entonces hay que empezar a trabajar
en seguir esa receta que Dios nos dio para que nuestros matrimonios, si nos están haciendo daño en este momento, comiencen a cambiar. Y qué mejor manera que empecemos a cambiar nosotras mismas, porque a veces le echamos mucho la culpa a ellos. Entonces señalamos, no, es que si él es así, no, pero es que él no hace esto, pero es que él no me trata así, pero es que él no obedece la palabra de Dios. Hoy yo quiero venir a animarlas y decir, cambia tú primero, cambio yo primero. Y le pedimos a Dios que les ayude a cambiar a ellos en el área que ellos tienen que cambiar. Una vez escuchaba una historia que todavía me acuerdo y me gusta mucho y se las voy a compartir. Dice que a veces cuidamos más lo que tenemos seguro que lo que tenemos inseguro. Y lo que tenemos seguro es a nuestra familia. Y nuestra familia, la de sangre, son nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros hijos. Y a esos los cuidamos más sabiendo que es un amor seguro. Pero no cuidamos eso que tenemos inseguro, que es el amor por nuestros esposos. Se dice que el amor más débil en las relaciones de los seres humanos es el amor de los esposos. Porque uno nunca va a decir, allá va mi ex hijo, allá va mi ex hermano, esa fue mi madre por 40 años. No, esos siempre van a ser tus hermanos, tus hijos, tus padres. Pero alguna vez sí puedes decir, allá va mi ex esposo. Entonces, hermanas, lamentablemente no cultivamos ese amor que nos teníamos de novios. Y acá las hermanitas que les gusta cuidar plantas, saben el trabajo que tiene cuidar una planta. Hay que cuidarla, hay que regarla, hay que hablarles, hay que, no sé, hacerles muchas cosas para que las plantas estén florecidas y bonitas. Y lo mismo es con el matrimonio. Y yo sé que es una frase muy trillada, pero si a nuestra pareja no la cuidamos de diario, esa pareja se puede debilitar, ese amor se debilita, se puede romper y se puede acabar. Y eso no es lo que Dios quiere en el matrimonio. Dios formó un matrimonio para toda la vida. Dios no formó un matrimonio para romperse. Dice en su palabra en Marcos 10, 8 y 9, que los dos serán una sola carne. ¿Ustedes saben qué significa una sola carne? Cuando se vuelven una sola carne, dice ahí que ningún hombre los separe. Nadie los puede separar. Nadie. Dios no creó el matrimonio para separarse. Dios creó el matrimonio para toda la vida, hasta que la muerte los separe. Pero ya desafortunadamente, como lo dice un artículo por ahí, es hasta que el juez los separe. Y ese es el pensamiento del mundo. Y lamentablemente se ve adentro de la iglesia. ¿Y saben por qué se ve adentro? Porque no seguimos los mandamientos de Dios. Porque el hombre no ama a su mujer como la debe amar y la mujer no se sujeta y no respeta a su pareja como lo debe hacer. Entonces, hermanos, también acá para las que están solteras y piensan que no se van a sujetar, que son independientes, que ellas mismas se compran sus cositas, que no les gusta que nadie las mantenga. Déjeme decirle, hermanita, que si esa es su postura y su posición, entonces mejor no se case, porque la palabra dice que serán una sola carne. Estamos unidos y lo que a él le duele, a mí también me duele. Y la economía es de los dos. Y la vida en pareja es de los dos. Y la crianza de los hijos es de los dos. Y lo que se hace en casa, se hace por los dos. Yo le ayudo a tomar las decisiones y él toma las decisiones. Así que una sola carne y la independencia no son compatibles. Entonces, hermanos, cuidemos el amor de nuestras parejas, cuidemos esa relación,
que no nos pase en una vejez y los dos bien amargados, aburridos, sin ganas de estar el uno con el otro, o con matrimonios rotos diciendo prefiero separarme porque no me lo aguanto más, o prefiero dejarla porque es insoportable. A veces, hermanas, nosotras como mamás hacemos todo por mantener el amor de nuestros hijos y de nuestra familia intacto. Pero no nos damos cuenta que ese amor de familia, obviamente tenemos que tener amor por nuestras familias, yo no estoy diciendo que no, pero el amor de la familia no se debe cultivar, pues no se cultiva, ese nace solito, ese está ahí siempre. Y si usted se va lejos y deja un tiempo de comunicarse con su familia, le aseguro que cuando usted llegue, usted los va a amar y la van a recibir con los brazos abiertos. Y lo mismo pasa con un hijo. El amor de un buen hijo nunca termina con sus padres, o sea, nunca, el hijo se va, pero siempre sigue amando a sus padres. Y nosotros nunca vamos a dejar de querer a nuestros hijos. Entonces la invitación el día de hoy es que pongamos a nuestros esposos como número uno en nuestras vidas porque Dios lo quiso así. Somos una sola carne y nadie nos puede separar y mucho menos los conflictos de pareja, nuestras emociones, nuestro orgullo y lo que nosotras opinamos. Entonces, Juliet, eso suena muy lindo, pero ¿cómo lo pongo entonces en primer lugar? Primero que todo, hermana, respetemos a nuestros esposos. Esa es la necesidad más grande de los hombres. Por eso allá en Efesios 5:33, Pablo habla de la necesidad, le digo yo, porque él dice, esposo ame a su esposa y esposa respete a su marido. Esas son las necesidades de cada uno. A nosotras nos gustan que nos amen y esa palabra amor, ese nos amen, es muy grande también y abarca una cantidad de cosas, ¿sí? Y ese respeto también abarca una cantidad de cosas. Entonces, respetemos y démosle el lugar que nuestro esposo se merece en casa, que ellos, dejemos lo que ellos tomen las decisiones. Igual, hermana, si ellos se equivocan, ellos son los que le van a dar cuentas a Dios de sus decisiones, pero nosotras le vamos a dar cuentas a Dios de nuestra sujeción, de cómo respetamos y cómo fuimos de ayuda idónea para esa pareja. ¿Sí? No permitamos, hermanas, que nuestro orgullo opaque esta parte que es tan importante para ellos. Apoyémoslo, aunque no haya tomado en cuenta su opinión. No permitamos que porque no hizo o no dijo lo que yo dije, entonces ya no le hablo más, entonces que no cuente conmigo, entonces que se las arregle como pueda, entonces le corto los servicios y una cantidad de cosas porque no hizo lo que yo dije. Recuerde que ellos no se sujetan a nosotras nos debemos sujetar a ellos. No los critiquemos, no les metamos el dedo en la herida, porque eso empeorará las cosas. Apoyémoslo y animémoslo a que cambien las cosas que tienen que cambiar y que mejorar. No lo desautoricemos delante de nuestros hijos, porque o si no, los hijos también les perderán el respeto. No hablemos mal de ellos con nadie. A veces hay hermanas que son tendientes a hablar mal de sus esposos. Entonces, busquemos hermanas o un líder de la congregación que nos pueda ayudar. Pero vamos con el esposo para que nos pueda orientar a los dos de cómo mejorar la relación si es que algo está fallando. Ore siempre cuando se levante. Hermana, oremos para que nos podamos sujetar a Cristo. Oremos para que si nos sujetamos a Cristo nos podamos sujetar a nuestros esposos. Oremos cuando vayamos a contestarle al teléfono.
a veces no les contestamos de la mejor manera, a veces no los atendemos bien, porque estamos ocupadas con tantos quehaceres o porque nos hacen preguntas sobre algo que no nos gusta. Entonces ahí empieza la cantaleta de nosotras y no sé cómo se dice en su país, pero hablamos mucho, decimos muchas cosas y ahí es cuando empezamos a perder el respeto. Entonces, oremos cada que vayamos a contestarles una pregunta, cuando vayamos a contestarles el teléfono. Oremos antes de que él regrese a casa, para que él se sienta bienvenido, que no se sienta como que llegó, qué pereza, ya llegó mi papá, qué pereza, ya llegó mi esposo, ay, ya le tengo que servir, y entonces lo atendemos mal, lo recibimos mal, no se siente bienvenido. Y en una historia que leía decía que un hombre que llegaba a su casa prefería incluso ni saludar a sus hijos porque sentía que se entrometía entre la televisión y los niños en el momento más inoportuno. Y cuando llegaba, su esposa lo recibía como si hubiese hecho algo malo y le preguntaba, ¿ya llegaste? Entonces él se sentía mal y prefería a veces ni llegar a su casa porque sentía que para lo único que era bueno era para pagar las cuentas y arreglar los daños de la casa. Acerquémonos, hermanas, a nosotras con nuestra conducta y no los alejemos con nuestras palabras. Pongamos en práctica lo que decía Pedro, que dice en su palabra en primera de Pedro 3:1, que dice que ganemos a nuestros esposos con nuestra conducta. Y si no es cristiano, obviamente más, no con palabras, no con la palabra de Dios, a toda hora restregándoles la Biblia en la cara, es que usted no hace esto, es que Dios dice esto, es que usted esto y esto. Ganémoslo por conducta, ganémoslo porque nosotras estemos obedeciendo lo que Dios nos está mandando a nosotras. Pero no los alejemos reprochándoles, criticándoles y diciéndoles lo que no hacen bien. Una esposa que se sujeta a Cristo es una esposa que ora, se sujeta a su marido, lo ama, lo respeta, le sirve, le da amor físico, no se lo niega y lo pone en primer lugar. Hermanas, los 3 puntos del día de hoy. Dios quiere que sea feliz. Siga la receta. Sujétese a su marido no porque sea el hombre más maravilloso, sino porque Dios se lo está pidiendo y se lo está mandando para que le vaya bien. Y tercero, haga su parte. Solamente haga lo que a usted le corresponda. No condicione su sujeción a la conducta de su esposo. Hermanas, que Dios las bendiga y muchas gracias.